Bienvenidos. En el siguiente video se estudiarán los efectos alelopáticos del riego con concentrado de corosillo sobre plantas de sésamo. Los objetivos esperados de este curso son comprender el concepto de alelopatía, entender los modelos asociados a la problemática propuesta como porcentaje de germinación y crecimiento de órganos, y además predecir las consecuencias de la asociación de las especies planteadas. La estructura de la presentación se divide en la comprensión del contexto y el problema, la identificación de las variables asociadas, la configuración de un plan, la realización del desarrollo algebraico, graficar e interpretar y establecer conclusiones. La alelopatía es el proceso biológico en plantas en que un organismo influye o es afectado por sustancias bioquímicas secretadas por otros organismos vegetales. En un laboratorio de Venezuela se busca determinar los efectos alelopáticos de un extracto acuoso de corosillo en especímenes de sésamo. En 4 bandejas se dispusieron 25 semillas por bandeja, aplicando 3 riegos diarios en intervalos regulares, cada bandeja con una dilución de 0,5, 1, 1.5 y 2% peso-volumen respectivamente del concentrado de corosillo, y posteriormente se hizo un grupo de control solamente con agua corriente. A los 12 días de iniciado el experimento, se cosecharon las plántulas de sésamo para medir los parámetros de crecimiento de radícula e índice de germinación. ¿Qué concentraciones del preparado de corosillo afectan al porcentaje de germinación y crecimiento radicular en plantas de sésamo? Para medir el índice de germinación se utilizó la expresión f de x igual 1,01067x cubo menos 3,5x cuadrado más 2,82733x más 12,3806, donde x representa la concentración de la dilución de corosillo y f de x muestra el porcentaje de germinación. El parámetro de crecimiento radicular está dado por el modelo g de x igual 0,266,857x cuadrado menos 1,271,714x más 2,18,383, donde g de x representa el crecimiento radicular en centímetros en función de la concentración del preparado de corosillo. Para determinar el dominio de f de x y g de x, nos basamos en los datos experimentales de concentración 0 y concentración 2. Para poder hallar los valores donde se alcanza el mayor y menor porcentaje de germinación, es necesario aplicar la regla de la derivada, obteniendo f' de x igual al exponente por la base reduciendo en un grado el exponente, o reduciendo en un grado la expresión. Aproximando a 2 decimales con redondeo, tenemos que f' de x es igual a 3,03x cuadrado menos 7x más 2,83. Si resolvemos los dos valores de x, tendremos que a es igual a 3,03, b es igual a menos 7 y c es igual a 2,83 para poder determinar los valores de x1 igual a 1,79 y x2 igual a 0,52 como muestra el desarrollo en pantalla. Al evaluar en la segunda derivada de f de x los valores de x obtenidos a partir de la primera derivada, podemos determinar si x representará un máximo o un mínimo y si es negativo o positivo. f' de x es igual a 6,06 x menos 7. Esto quiere decir que si evaluamos los valores de x obtenidos a partir de f', nos queda que f' de 1,79 es igual a 3,84, representando el mínimo en la función f de x. Al igual que si evaluamos f' de 0,52, nos va a dar el valor negativo de 3,84, lo que quiere decir que si evaluamos f de 0,52, nos va a dar el máximo de la función. A partir de los valores de x obtenidos de f' de x, podemos evaluar en la función f de x, obteniendo que f de 179 es igual a 12,02, mientras que f de 0,52 es igual a 13,03. Para determinar además el aumento porcentual,
consideramos el valor inicial del porcentaje de germinación como 12,38 aproximadamente, y con concentraciones de X igual 0,52 peso-volumen, la probabilidad aumenta hasta el 13,3%. Al calcular el delta de porcentaje por el porcentaje inicial sobre 100, obtenemos el aumento porcentual siendo equivalente al 0,08%, es decir, en concentraciones del 0,5% aproximadamente, el recorrido alcanza su máximo valor y además aumenta un 0,8% su porcentaje de germinación. En el caso de crecimiento de la radícula, se debe derivar para encontrar el mínimo, ya que la expresión es solamente de segundo grado y positivo en su variable independiente de mayor grado, teniendo que g' es igual a 0,53x menos 1,27. Si despejamos x, nos daremos cuenta que esta tiene un valor de 2,4, valor que no está dentro del dominio, por lo tanto no es necesario evaluar, sino solamente en los valores del extremo del dominio, 0 y 2. Teniendo que g de 0 es igual a 2,18 y g de 2 es igual a 0,7, como lo muestra el desarrollo en pantalla. En el gráfico de porcentaje de germinación nos damos cuenta que con una mínima concentración de extracto de corosillo se alcanza el mayor porcentaje de germinación, mientras que de concentraciones de 1 peso-volumen en adelante, este empieza a decaer, estabilizándose cercano al 12%. Para la longitud de la raíz, podemos determinar que con cualquier concentración de corosillo, la longitud de la radícula empieza a decaer con un decrecimiento lento. En resumen, gracias al desarrollo se puede afirmar que el máximo de la curva f de x se encuentra en la coordenada 0,52,13,3, mientras que el mínimo está en la coordenada 1,79,12,02. Si se sabe que en el grupo control existe solamente una probabilidad del 12,38%, en concentraciones cercanas al 0,5% peso-volumen de la dilución de extracto de corosillo, el aumento puede llegar hasta un 0,8%. Además, a medida que se aplican riegos con mayor concentración, el crecimiento de la raíz se verá disminuido con su máximo crecimiento en las coordenadas 0,18, o sea, en el origen, y el mínimo crecimiento en los valores de 0,2% peso-volumen, alcanzando una longitud de 0,7 centímetros, mostrando un decrecimiento lento en el dominio estudiado.